Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a Agua Viva, una casa de amigos. Y ya estamos en el mes de octubre y estamos ya en la mega célula. Bienvenidos todos. Hoy lunes 5 de octubre del 2020 estamos listos para empezar y meditar en la palabra de Dios. Reciban saludos cordiales de todos y cada uno de los grupos que frecuentamos en la célula. Sean todos con un caluroso abrazo. Y bien, ¿qué les parece si empezamos leyendo una palabra que viene en el Salmo 119, en el versículo 171? Dice de la siguiente manera: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Amén. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Le voy a pedir a mi esposa para que nos acompañe en esa oración. Muy bien, vamos a orar todos juntos. Amado Dios, pues te damos gracias en este tiempo, Señor, porque tú nos sustentas con tu Santo Espíritu, Señor. A pesar de que no nos podemos reunir, Padre, por estas circunstancias, Señor, tú aún así piensas en nosotros y nos alimentas a través, Padre Santo, de estos medios, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, el estar atentos a tu palabra, Señor, y también, Señor, el ponernos por obras, Señor, para que, Padre Santo, muchas personas alrededor nuestra sean bendecidas a través de nuestro testimonio, Señor, y a través de nuestras vidas. Oramos, mi Dios, para que tú bendigas, Señor, al equipo de alabanza, Señor, para que, Padre Santo, nos puedan llevar a esa adoración juntos, unánimes, en un mismo sentir, Padre Santo, bendiciéndote, Señor, a pesar de la distancia, Señor, que podamos estar, Padre, unidos en un mismo sentir, Señor, adorándote y bendiciendo tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Buenos días, iglesia. Queremos invitarte a que desde tu casa adores al Señor junto con nosotros. Cantemos al Señor juntos con todo el corazón. Libres hoy somos por su amor. Celebremos que Él vive. Vengan confiados sin temor. Corran al trono de su amor. Dejen las cargas y el dolor. Celebremos que Él vive y es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. Al Rey. Vengan confiados sin temor, corran al trono de su amor. Dejen las cargas y el dolor. Celebremos que Él vive y es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. A sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro
Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos la tristeza y exaltemos al que reina. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, declaremos la tristeza y exaltemos al que reina. Y es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria. Y es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey, al Rey. Damos gloria. ¿Cuántos pueden levantar un grito de júbilo desde sus casas? Damos gloria y damos honra a aquel que nos ha salvado, a aquel que nos ha comprado a precio de sangre. Y hoy por su inmenso amor somos libres. Amén. Vi caer al enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en milagros y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre la adoración entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Que yo libre soy. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Sí, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, no es tu final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó.
darle gracias y honra a aquel que nos ha salvado. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, porque hoy podemos adorarte y sentir la libertad desde nuestros hogares. Te alabamos, te adoramos y queremos decirte que tú eres nuestro deseo en este día, que no queremos nada más que estar en tu casa, porque mejor es un día en tu presencia que estar lejos de ella. Padre Santo, venga tu reino a este lugar. Mientras cantamos y mientras adoramos, que tu poder y tu presencia sea tan palpitable en nuestros hogares. Te anhelamos yo, con todo lo que somos. Solo tú eres santo. Padre nuestro en los cielos, santificado sea tu nombre, tu reino venga pronto, tu voluntad hazla también como en el cielo también en la tierra. Venga tu reino como en el cielo también en la tierra. Venga tu reino. Padre nuestro en los cielos, santificado sea tu nombre, tu reino venga pronto, tu voluntad hazla también como en el cielo también en la tierra. Venga tu reino como en el cielo también en la tierra. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Oh. Isaías 26:8 dice: te hemos esperado, tu nombre, tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Oh Padre Santo, tú eres el deseo de nuestras vidas, tú eres el amado de nuestros corazones. Y hoy juntos como familia levantamos nuestras manos para darte gloria, para darte honra. Oh, santo eres, oh, poderoso Dios.
presencia y el poder, la gloria y la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Padre, en esta hora, en este domingo, queremos venir como un solo pueblo y entregarnos, derramar nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti, para que tu reino, para que tu preciosa presencia venga y habite en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras vidas, Padre. Reconocemos la necesidad que tenemos por tu presencia. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Siempre, amén. Con mi alma te he deseado. En la noche tú has sido mi amparo. Y en tanto haya espíritu en mí, yo cantaré, yo adoraré al Dios que me salvó, que me rescató. Oh, te adoramos, Dios, te adoramos con todo lo que somos. Te adoramos, te adoramos. Así es, Señor, te damos muchas gracias por el amor que tú nos tienes. Gracias por tu misericordia. Gracias porque a través de este tiempo hemos estado viendo tu mano, cómo nos está fortaleciendo, cómo nos está ayudando y cómo, Señor, tú estás permitiendo que ese camino que estamos llevando, Señor, está tu protección y tu cuidado sobre nosotros. Así es que, Padre, muchísimas gracias. Te bendecimos y te damos toda honra y toda gloria, Señor, en esta tarde. Gracias. Amén. Bien, hermanos, pues sin más preámbulo, vamos a invitar aquí a José Hernández para que pueda compartirnos este tema número 2 del TCD del mes de octubre. Dios les bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos en este lugar y donde tú estás, poder compartir la palabra del Señor. Le damos las gracias a Dios que Dios es bueno y que podemos estar reunidos, no físicamente, pero en un mismo sentir, en un mismo pensar. Y bueno, pues damos gracias a Dios que en este tiempo, en esta megacélula, podemos fortalecernos en Dios a través de su palabra. Agradecemos a Dios y oramos por toda la congregación, oramos por nuestros pastores también, que el Señor bendiga sus vidas y nos siga bendiciendo y podamos nosotros seguir glorificando a Dios. Pues vamos a ver el tema de este lunes, esta megacélula. Bueno, mi esposa no pudo estar, ya la extraño. Le doy las gracias a Dios por la vida de mi esposa, que siempre ha sido una buena esposa y una gran amiga, una consejera para mí. Y bueno, esta vez no pudo estar conmigo, pero bueno, pues vamos a orar para que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre,
porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y tú estás, Señor, tú eres un Dios todopoderoso, un Dios de amor, de misericordia, que se complace en hacernos el bien. Te agradecemos, Señor, ese amor, esa gracia tuya cada día, Señor. Y Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Pedimos que tú nos des, Señor, que tú nos hables, que tú nos des el entendimiento, que pueda compartir, Señor, con la gracia tuya, con el favor tuyo, Padre, esta palabra. Y ayúdame a ser un instrumento para compartirlo a cada uno de tus hijos, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, vamos a ver el tema número 2 del mes de octubre, ahí en tu devocional, en tu TCD, y además te recomiendo a que tengas tu devocional, a que puedas conseguir tu devocional cada mes para poder así alimentarnos. Y bueno, vamos a ir al tema número 2. Hemos estado leyendo el libro de Jeremías y esta vez está en el capítulo 43, versos del 1 al 13. Y el tema dice así: el soberano de todas las naciones. Dios es soberano y Él es sobre todas las naciones, sobre toda la tierra, así como dice su palabra, que Dios es en los cielos, pero también es Dios en la tierra. Y damos las gracias. El enfoque del tema, el enfoque dice: si confiamos en la fuerza y la riqueza del mundo en vez de Dios, nos espera una gran catástrofe. Así dice el enfoque: si confiamos en la fuerza y la riqueza del mundo en vez de Dios, nos espera una gran catástrofe. Y voy a leer el contexto y luego vamos a ir a la cita bíblica, a leer la palabra. Dice así, entendiendo el contexto: Dios utiliza a Babilonia como un instrumento para destruir a las naciones. Antes de la destrucción de Jerusalén, Jeremías les anuncia a los líderes y al pueblo de Judá que la voluntad de Dios es que se rindan ante Babilonia. También les ordena permanecer en Judá luego de la ruina, sin ir a Egipto. Sin embargo, ni los líderes ni el pueblo hacen caso a su advertencia e intentan huir allí tras el asesinato de Gedalías, el gobernador nombrado por el rey babilonio. A pesar de esto, los israelitas continúan huyendo hacia el estable y abundante Egipto, llevando a Jeremías con ellos. Este es el contexto en el que se trata el tema de la soberanía de Dios. Sabemos que Dios utilizó a Babilonia como un instrumento para disciplinar a su pueblo, para poder como una disciplina por causa, como una consecuencia, es una aflicción como una consecuencia del pecado de Israel. En el libro de Jeremías podemos ver que una vez tras vez el Señor, a través del profeta Jeremías, le habla a su pueblo para que se vuelva a Él, ¿verdad? Porque tenemos un Dios que ama, así como un padre ama a sus hijos y les aconseja, les instruye y está preocupado por ellos para que tengan éxito, para que salgan adelante y vayan por buen camino. También Dios es un Dios que habla y un Dios que tiene misericordia y como dice su palabra, que aquel padre que ama a su hijo, pues le corrige, pero aquel que no le instruye, que no le corrige, a su hijo aborrece. Bueno, pues Dios es un Dios de amor y por ese mismo amor que Él tiene, Él a través de Babilonia lo usa como un instrumento para corregir a su pueblo, para instruirlo, para disciplinarlo. Y
en los capítulos del 40 al 44 podemos ver ya las consecuencias que ya les había advertido el profeta Jeremías a su pueblo. Y en este caso ahora sí que estamos en el tiempo real de que están sucediendo estas cosas que antes fueron advertidas por el profeta Jeremías a su pueblo. Y vamos a leer la escritura y vamos a ver lo que el Señor nos habla hoy. Dice así en el verso, estamos en Jeremías 43, versos del 1 al 13. Dice: aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentiras dices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí? Sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y el profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron la voz de Jehová y llegaron hasta Tabnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tabnes diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el ladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tabnes, a vista de los hombres de Judá. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada, y pondrá a fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de ella en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes que están en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Dice en el versículo 1: aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo estas palabras, estaban, como comentaba, en tiempo real, estaban aconteciendo las consecuencias de su pecado, habían sido llevados cautivos. Judá, el pueblo de Jerusalén, habían sido llevados cautivos a Babilonia. Sin embargo, había quedado un remanente en Judá,
en el cual el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dejó encargado a Gedalías en ese lugar. Y el propósito, Gedalías convoca a todos los que quedaron en ese remanente para que de alguna manera se fueran también, pudieran, que era la voluntad de Dios, fueran sometidos de alguna manera a los caldeos, obedecieran, era la voluntad de Dios que obedecieran, que se sometieran a los caldeos para preservar su vida. Y sabemos que aquí Jeremías dice que aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, les había enviado a ellos mismos. Aquí en el capítulo 42 podemos ver que ellos, por supuesto que ya habían tomado la decisión de ir a Egipto, de confiar en el mundo, de no poner su confianza en Dios, de no obedecer a la voluntad de Dios, que era que estuvieran bajo el gobierno de los babilónicos, sino que ellos no obedecieron a Dios. Ellos no estuvieron de acuerdo con la voluntad de Dios y se opusieron a eso y quisieron ellos escapar de alguna manera y ver a sus ojos, como dice la Escritura, que hay cosas que al hombre le parecen, que hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero su fin es camino de muerte. Que nosotros, en nuestra opinión y en nuestra sabiduría, podemos tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Podemos tener, nuestra mirada es hasta cierta distancia, nosotros podemos ver, pero Dios, que es soberano y es todopoderoso, Él conoce no solamente el presente, sino conoce el futuro, y la voluntad de Dios Él la había dado de que se sometieran a los caldeos. Sin embargo, no lo hicieron, y aquí Jeremías está dando una palabra específica porque ellos le pidieron en el capítulo 42 que, aunque ya habían decidido, como dije, ir a Egipto, ellos le piden a Jeremías que ore por ellos para que les enseñe los caminos. Ahí en el capítulo 42 de Jeremías, me gustaría verlo. Ahí dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Verso 3 dice: para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Ellos le pidieron al profeta Jeremías que orara a Dios para que les dijera qué hacer, que les enseñara el camino. En el verso 4, el profeta Jeremías les dice, y el profeta Jeremías les dijo: he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, y no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Eso es lo que le dijeron al profeta Jeremías, que ellos iban a aceptar
la voluntad de Dios, la respuesta que tuvieran que Dios hacia ellos la iban a cumplir, ¿verdad? Eso fue lo que ellos dijeron. Y entonces dice el verso 7, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Eso es la respuesta que el Señor le dice. En el verso 11 también le dice, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, de la cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Esta es la respuesta que el Señor le da a través del profeta Jeremías, que se quedaran en Judá, y que Él los iba a edificar, que Él los iba a hacer prosperar. Dice en la otra versión, en la Biblia, Dios habla hoy, dice, si ustedes están dispuestos a quedarse en esta tierra, yo los haré prosperar. No los destruiré, sino que los plantaré y no los arrancaré, pues me pesa haberles enviado esta calamidad. Dice que Dios se duele del castigo, ¿verdad? Se duele del castigo. Él es un buen padre, ¿verdad? Pero así como también cuando aplicamos alguna disciplina a nuestros hijos, aunque nos duele, pero es para bien, como dice que la tristeza que produce según Dios es para arrepentimiento. Y a Dios se duele del castigo, pero es necesario, a veces es necesario más bien que Él nos pueda corregir. ¿Cuál era la instrucción que el Señor le está dando al pueblo? Que se quede, que no se vayan a Egipto. Ellos estaban pensando más bien que en Egipto allá no había guerra, que no había hambre, que estaban mucho mejor en ese lugar, según su opinión. Pero el Señor, que lo sabe todo, y como dice el tema, Dios, el soberano sobre todas las naciones, sabía que en el futuro iba a ser destruido Egipto, y que no, y aquí ahorita vamos a seguir leyendo, que de lo que ellos huían, pues eso les vino, de lo que ellos estaban huyendo. Ellos tenían temor al rey de Babilonia, ellos querían estar cómodos, querían estar bien. Sin embargo, cuando nosotros nos apoyamos en nosotros mismos, dice la Escritura que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que pongamos nuestra confianza en Dios. Y esta es una realidad en ese tiempo, pero hoy en día también en nuestras vidas necesitamos, antes de tomar una decisión, siempre orar, como en este caso lo hicieron, y como Dios es un Dios que aún estando de alguna manera en una situación de disciplina, si oramos y buscamos a Dios, Dios es un Dios que escucha, un Dios que nos instruye, un Dios que nos da la dirección para seguir adelante. De hecho, Él dice que Él nos dará la salida juntamente con la prueba,
juntamente con la tentación, Él nos dará la salida. Dios es un Dios de misericordia, un Dios que ama y un Dios que responde. Y aquí en este caso el Señor les da una respuesta y les dice: quédense quietos aquí en esta tierra, no vayan a Egipto, ¿verdad? Entonces es bueno que cada uno de nosotros podamos tomar una decisión, que cada decisión que vayamos a hacer siempre oremos, ¿verdad?, a Dios. Si vamos incluso en el trabajo, si tenemos alguna oferta mejor de trabajo, antes es necesario pedirle al Señor la dirección, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por la propuesta que tal vez pueda ser muy atractiva, pero si nosotros oramos y pedimos la dirección de Dios, vamos a ser bendecidos, y tal vez Dios nos diga que nos quedemos donde estamos, ¿verdad? Así como en este caso ellos querían estar mejor según ellos, pero Dios tiene el control y es soberano sobre todo. Él sabe el futuro, y es bueno que cada vez que nosotros hagamos una decisión pongamos nuestras necesidades en Dios. Tal vez quieras construir, tal vez quieras hacer una decisión de cambiarte de ciudad. Vamos a orar siempre y poner en manos del Señor cada decisión, para que no confiemos en nosotros y podamos padecer pues por una mala decisión, porque no tomamos en cuenta a Dios. Siempre es bueno que nosotros tomemos en cuenta a Dios para que podamos ser prosperados y podamos tener su bendición. Como aquí le dice: no tengas temor. A veces las circunstancias nos pueden hacer mover, ¿verdad? Pero dice: no tengas temor, yo estoy contigo, yo te voy a prosperar, yo te voy a salvar, y yo voy a tener de ti misericordia. El Señor es un Dios de misericordia, y gracias a Dios que tenemos un Dios que nos ama. Y ciertamente en este tiempo estamos pasando por esta situación de la pandemia, pero sabemos que Dios nos ama y que Él nos va a levantar, Él va a guardarnos, Él va a prosperarnos en todo. Él va a darnos esa dirección porque Él es bueno. Busquemos hacer su voluntad. Dice aquí, vamos a seguir en el capítulo 42, dice Jeremías, dice: mas si dijeres, no moraremos en esta tierra. O sea que, mas si nosotros nos movemos por nuestra fuerza, por nuestra voluntad, dice: mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así derramaré mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre ustedes, sobre vosotros, oh remanente de Judá,
no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Esta es la palabra que el Señor le está diciendo al remanente de Judá, que no es su voluntad que vayan a Egipto, más bien que se queden en Judá y que Él los hará prosperar, ¿verdad? Ahí en ese lugar. No es el entorno donde estemos, donde quiera que estemos, el Señor nos puede hacer prosperar. El Señor nos puede bendecir. Es necesario que estemos donde Él quiere que estemos para ser prosperados, para ser bendecidos, que permanezcamos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no queramos nosotros en nuestras fuerzas o queramos hacer lo que nosotros pensamos. Confiemos en Dios, siempre Él tiene una palabra para guiarnos y para bendecirnos, ¿verdad? Confiemos en Dios. Aquí dice que estas palabras, dice en el verso 1, que Jeremías acabó de decir todas estas palabras, todo lo que el Señor, cuál es la voluntad de Dios acerca de ellos, qué hacer, que la voluntad era que se quedaran ahí en ese lugar. Y Jeremías les dio tal cual la voluntad de Dios, él se las hizo saber, y dice que en el verso 2, ellos no aceptaron esa palabra como de parte de Dios. Más bien le dijeron que estaba mintiendo. En el verso 2 le dice así: dijo Azarías, hijo de Osías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Dice aquí: y todos los hombres soberbios. Cuando no recibimos el consejo, cuando no aceptamos la palabra del Señor, cuando no está de acuerdo a nuestros deseos y a nuestro pensar, puede ser que querramos rechazar la palabra, como en este caso ellos ya habían decidido y pensado que era la mejor opción, la mejor decisión estar en Egipto. Cuando ellos reciben la respuesta de parte de Dios de que no vayan a Egipto, sino que se queden en Judá, dice aquí que ellos no aceptaron, no rechazaron, más bien no aceptaron, no recibieron esta palabra como de parte de Dios, sino más bien dijeron que Jeremías era mentira lo que él decía y que lo estaba de alguna manera incitando Baruch para que ellos fueran entregados en manos de Babilonia, ¿verdad? Y dice así en el verso 4 que ellos no obedecieron. Dice: no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo, tanto los líderes como el pueblo, no obedecieron a la voz de Dios. Dice: no, y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de guerra, a todo el remanente de Judá, y que se había vuelto de todas las naciones, y se fueron
a Egipto, ¿verdad? Estando en Egipto, el Señor le habla, les da una palabra ya estando ahí en Tabnes, en Egipto. En el verso 8 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías en Tabnes. Ya estando, ya habían entrado a Egipto, y de lo que ellos iban huyendo, pues ahí les alcanzó, como dice la escritura en el verso 9, dice, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el ladrillado de esta puerta de la casa de Faraón en Tabnes, a vista de los hombres de Judá. Era un acto profético, ¿verdad? De que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, iba para tomar el trono, para tomar a Egipto. Dice así en el verso 10, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Como decíamos, un instrumento de Dios para corregir a su pueblo. Dice, y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa y saldrá de ella en paz. Además, quebrará la estatua de Bet-Semes que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Aquí podemos ver que fueron alcanzados de algo que el Señor, Él, como decía ya, Él conoce el futuro, Él es soberano, y Él es soberano sobre todas las naciones y conoce el futuro, y Él no quería que su pueblo, que el remanente de Judá, pues padeciera esto, de lo cual iban huyendo. Él les dijo, quédense Judá, ahí yo los voy a levantar, yo los voy a edificar, yo los voy a hacer prosperar. Bueno, pues este es el enfoque, el mensaje en este tema, que no confiemos en nuestra fuerza, que no confiemos en la riqueza del mundo, sino que, porque sería una catástrofe, dice el enfoque. Y bueno, pues qué hermosa palabra para que aún en los pequeños detalles, ¿verdad? Esto lo podemos aplicar en nuestras vidas, en el diario vivir que tomamos decisiones, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, donde quiera podemos aplicar la palabra de Dios, porque Él es un Dios que nos habla, y tal vez nos puede hablar acerca del perdón, acerca de amarnos los unos a los otros, acerca de ser diligentes en el trabajo. Él nos puede dar siempre una palabra para hacer y para hacernos prosperar. Es el mensaje, que nosotros no actuemos con nuestra propia sabiduría, que no actuemos en nuestra propia prudencia, porque nosotros estamos limitados. Dice en Isaías 55 que los pensamientos del Señor, así como el cielo es más alto que la tierra, así son los pensamientos del Señor, más altos que los nuestros. Entonces, estamos nosotros limitados y necesitamos la sabiduría de Dios, la guianza de Dios cada día. Por eso es bueno que permanezcamos siempre conectados con Él a través de la oración, a través de su palabra, para ser prosperados en todas las cosas, y podamos nosotros pues no equivocarnos, ¿verdad? No equivocarnos y poder
fracasar, sino más bien ser bendecidos por Dios. Gracias a Dios porque hoy podemos tener acceso a su palabra, aunque ahorita no podamos reunirnos, pues a través de los medios digitales poder conectarnos. Y pues damos gracias a Dios. Vamos a continuar, vamos a ir a las preguntas y respuestas con este tema y seguir alimentándonos. Le voy a pedir a nuestros amigos, a Oscar y a Vicky, que nos ayuden, nos apoyen con estas preguntas para ir concluyendo el tema del día de hoy. Muy bien, pues vamos a continuar con la primera pregunta. Dice, compartiendo la palabra, ¿cómo reacciona Azarías y Johanán tras escuchar la palabra de Dios anunciada por Jeremías? Bueno, pues ellos no obedecieron la palabra y también acusaron de mentiroso a Jeremías, ¿va? Aparte de que ellos estaban siendo soberbios, orgullosos, necios en su corazón, todavía acusaron a Jeremías de ser mentiroso. Y bueno, a veces nosotros consideramos a Dios como a un poder a quien recurrir, pero no consideramos a Dios como el Señor a quien obedecer, porque a veces queremos que Dios se sujete a nuestra voluntad y no es así, hermanos. Nosotros nos debemos de sujetar a la voluntad de Dios porque Él es el que tiene la sabiduría, Él es el que tiene la autoridad, Él es el que tiene todo el poder para cuidar de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser humildes, ¿verdad? Y sujetarnos a la voluntad del Señor. Y la siguiente pregunta es, aplicando y compartiendo, dice, ¿alguna vez confiaron en otra cosa además de Dios al enfrentarse a un problema que no podían resolver por sí solos? ¿Y por qué? Bueno, hace ya un tiempo, cuando estaba soltera, yo oraba a Dios y le decía que si me permitía Él encontrar un trabajo. Yo acababa de salir de la facultad de enfermería y le decía, Señor, que me ayudara a encontrar un trabajo y que ese trabajo fuera en un lugar que hubiera gente cristiana, que Él me ayudara a eso. Y me acuerdo que empecé a buscar en los periódicos y un día encontré ahí un anuncio, se solicita enfermera cristiana. Yo dije, esa es mi respuesta, esa es para mí. Y entonces no decía teléfono, solamente decía la dirección. Yo leí la dirección y dije, pues voy a ir para allá, ¿va? Y entonces en ese momento yo no recordaba qué dirección o qué lugar era, sino que yo fui a la dirección y cuando iba caminando hacia ese lugar, me acordé y dije, por aquí está la casa Hogar Leche y Miel. Y dije, no, yo no quiero ir a la casa Leche y Miel, no porque no me gustaba, porque yo antes había ido para allá, pero yo le decía al Señor, yo necesito un trabajo, yo necesito, tenía varias deudas que habíamos adquirido y realmente yo necesitaba el dinero y necesitaba un trabajo en donde yo pudiera tener para pagar todas esas deudas. Y yo me di la vuelta. Y iba refunfuneando en el camino. Decía, ¿cómo, Señor? Pues yo no quiero un ministerio. La Casa Hogar es un ministerio para poder ayudar a la gente, pero pues en verdad, pues eso no me va a ayudar para las deudas que yo tengo. Yo iba refunfuneando, me empecé a caminar y ya iba lejos cuando de repente percibo o así clarito escuché, regrésate. Pero fue una voz así de autoridad, regrésate. Y yo dije, Señor, pero si tú sabes todas las deudas que yo tengo, ¿cómo quieres si yo te pedí un trabajo? Y entonces todavía como niña chiquita ahí con los pies, dije, está bien, me voy a regresar. Y me regresé y fui ahí, estaba el pastor Emilio,
y me recibió muy contento. Me dijo, qué bueno que has decidido estar aquí, pues realmente aquí no te vamos a pagar mucho porque tú ya sabes las condiciones en que estamos y todo eso. Yo dije, está bien, Señor, ya acepté eso, ¿verdad? Y puedo decirte que obedecer a Dios es lo mejor que tú puedes hacer, porque en ese tiempo que yo viví ahí con ellos, que yo trabajé con ellos, fue un tiempo que Dios me prosperó de todas las formas. Yo vi milagros en ese lugar a través de la fe de los niños que estaban ahí. Y yo observé cómo Dios me ayudó a sanar todas mis deudas. Yo no entendí cómo, porque realmente la paga era muy, muy poca. Yo tenía que usar 2 transportes para poder llegar a ese lugar y era todo el día. Y también ahí pues conocí a mi amado esposo que está aquí, ¿verdad? Y si no hubiera yo obedecido a eso, pues simplemente todo lo que yo tengo ahorita no existiera. Pero mira, yo a lo que voy con esto es de que a veces nosotros oramos y le pedimos a Dios, ayúdame, enséñame, dirígeme, y Dios nos responde y nos dice, mira, haz esto o haz lo otro, o deja de hacer aquello. Pero como no nos gusta lo que nosotros estamos escuchando de parte de Dios, porque a nuestro pensar decimos, eso no me conviene, entonces uno va y hace su voluntad y no escucha la voluntad de Dios. Entonces es un buen tiempo para que nosotros podamos escuchar la voluntad de Dios. Y en Jeremías 17, del 7 al 8, ahí podemos ver, ¿verdad? Que Dios dice, ahorita se los digo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y eso es lo que te dice el Señor. Si tú confías en el Señor, no importa la situación, como decía José, no importa las circunstancias en donde estés, Dios te va a ayudar y Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir porque tú has aprendido a obedecer. Muy bien. Ok, continuando, ahí en la siguiente página, en la 153, viene la segunda parte, donde dice observando y meditando. Dice el número 1, ¿qué mensaje le da Dios a Johanán y al pueblo de Judá cuando llegan a Tafnes, Egipto, por medio de Jeremías? Y bueno, lo podemos ver ahí, ¿verdad? Dice en el versículo 8 al 13. Podemos ver que si lo hablamos en nuestras propias palabras, les está diciendo Dios a través del profeta Jeremías, ¿verdad? Que ellos quieren ir a esconderse, quieren ir a pasar desapercibidos, ¿verdad? Como que si quieren mezclarse entre las piedras que está ahí del pabellón, decía, de esa ciudad donde estaba el rey, por así decirlo. Bueno, está diciendo el Señor que ellos quieren pasar desapercibidos, esconderse ahí en ese lugar de Egipto, pero el Señor les dice, ¿saben qué? Pues ahí donde se van a poner ustedes que dizque ya no se ven, ahí mismo va a poner la silla Nabucodonosor donde se va a sentar y ya no van a tener para dónde salir ustedes, porque ahí va a establecer su trono. Es lo que les estaba diciendo Dios. De tal manera que entonces ya en los versículos el 11, el 12 les está diciendo, ¿saben qué? Pues los que van a muerte, a los que van a cautiverio, o sea que como quieran no iban a escapar de la espada, sino que la calamidad y esa catástrofe iban a llegar como quiera a ellos, ¿verdad? Si se iban para Egipto, es lo que les está diciendo. Después ahí mismo en la página 153 del TCD, ahí donde dice aplicando y compartiendo, dice, ¿qué debemos hacer cuando la aflicción parece más grande que Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien. Pues lo que tenemos que hacer es enfocarnos ahora en Dios y no enfocarnos tanto en el problema.
hay que enfocarnos un poco más en la solución. Recordamos un poco lo que viene en la palabra de Dios ahí en Números, en el capítulo 13, cuando Moisés envía a 12 personas, ¿verdad? Para que vayan y reconozcan la tierra donde ya iban a poseer esa tierra. Y cuando regresan estas personas, dicen, no hombre, sí, el lugar está hermoso, hay mucho fruto, son unos frutos muy grandes, inclusive trajeron un fruto de allá que estaba enorme, ¿verdad? Y le dijeron, allá está precioso todo eso, ¿verdad? Ese lugar. Sin embargo, ellos se enfocaron más en los gigantes, se enfocaron más en el problema y solamente Caleb y Josué fueron los que se enfocaron en la salvación que podía dar Dios, pero los demás se enfocaron en el problema. Dijeron, hombre, es que nos van a vencer, son muy fuertes y nosotros nos vemos bien chiquititos. Entonces ese es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos más en lo que no podemos hacer, nos enfocamos más en otras cosas que en lugar de animarnos a seguir adelante, pues nos desaniman, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que enfocarnos más en Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, esto es poner nuestros ojos en las promesas y bendiciones de Dios. Poner nuestros ojos en la palabra. Poner nuestros ojos en las promesas de Él. Por ejemplo, voy a mencionarlas así muy rápido, ¿verdad? Pero si la aflicción que nosotros estamos pasando, si es de enfermedad, pues entonces hay que buscar palabras que hablen acerca de la salud, de la sanidad en la Biblia, ¿verdad? Y tú puedes encontrar muchas. Está Salmo 103, 3, Éxodo 15, 26, Jeremías 30, 17. Y podemos mencionar muchísimas otras como Isaías 53, Proverbios 3, 8, Éxodo 23, 25. Bueno, podríamos tener una lista interminable en este momento porque las promesas de Dios están aquí y son para nosotros. Entonces tenemos que enfocarnos más en las bendiciones. También meditar cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Cómo está nuestra vida delante de Él. Porque a lo mejor esa aflicción que estamos pasando, tal vez es porque Dios nos está llamando a que nos arrepintamos de algo. Tal vez estamos teniendo una práctica o haciendo algo que a Dios no le agrada. Y si vamos por ahí al Salmo 34, podemos darnos cuenta, ¿verdad? De que también la palabra de Dios nos habla cuando nosotros estamos haciendo cosas justas o cuando no lo hacemos, ¿verdad? Ahí vamos a Salmos 34, ahí en el versículo 15, por ejemplo, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Después en el versículo 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En el 19 también dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Así es que si nosotros vigilamos nuestra vida, meditamos cómo estamos delante de Dios, tal vez es una aflicción pasajera, si estamos bien con el Señor, ¿verdad? Y si no, tal vez el Señor nos está diciendo, es que es la única manera en la que puedo yo hacer que reflexiones o que te detengas en tu vida, ¿verdad? Y veas qué camino estás tomando. Muy bien. Después, ahí mismo en el TCD, en la página 153, dice también la siguiente pregunta. ¿Cuál es el secreto para gozar de la paz genuina en medio de la aflicción? ¿Cuál es el secreto para estar en paz? Y bueno, también hay muchos versículos que nos hablan acerca de esto. Uno de ellos es, por ejemplo, Filipenses 4, versículos 6 y 7, donde nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahí está. Las preocupaciones se van, el afán se va, porque lo dejamos en las manos del Señor.
Pero este versículo se complementa con otro. Es otro versículo que viene en Primera de Juan 3:21. Y vamos ahí a Primera de Juan 3:21. Y nos dice de la siguiente manera también. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así es que por eso a veces el Señor manda las pruebas para que nos apartemos del pecado. A veces el Señor manda las pruebas para que nuestra fe crezca, ¿verdad? Y después de pasar la fe, nuevamente tendremos tiempos de refrigerio, tiempos de delicia, ¿verdad? Delante del Señor. Bueno, hay también otra palabra que nos habla en Proverbio 16:7. Voy para allá, para Proverbios. En el 16:7 dice de la siguiente manera también. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, también esa es una forma, ¿verdad? Es que guardemos la santidad para Él, es ser agradables para Él, porque si nosotros somos agradables para Él, el Señor va a hacer que estemos en paz, dice, hasta con nuestros enemigos. Y cualquier aflicción que viniera, pues vamos a estar fortalecidos en Él, porque sabemos que estamos a cuentas con Él y que estamos cerca y bajo su cobertura, porque guardamos sus mandamientos. Bien. Muy bien. Vamos a ir ahí en nuestro TCD ordenando las ideas. Dice, si bien Jeremías transmite sin falta la voluntad de Dios al pueblo de Judá, estos desobedecen escuchar la palabra de Dios y no obedecer es una muestra de soberbia. Los israelitas se dirigen a Tabnes, la región egipcia, creyendo que esta será su refugio y no Dios. No obstante, la ira de Dios sigue a quienes no lo obedecen. Egipto estaba condenado a la destrucción por atacar a su pueblo y adorar dioses. No debemos olvidar que el mundo y todo el poder se encuentra bajo la soberanía de Dios. Solo podemos obedecer cuando dejamos de lado la soberbia y confiamos en el soberano absoluto. Y la mejor decisión es obedecerlo, aunque no comprendamos su voluntad por completo. En Eclesiastés 7:14, la Escritura dice que Dios hizo tanto la adversidad como la prosperidad. Y dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Necesitamos a Dios, Él es el Todopoderoso y Él es soberano sobre todo. Me gustaría que oráramos ahí donde estás, en tu casa, donde quiera que estés. Te puedas unir y podamos pedir al Señor su ayuda para que Él pueda hablarnos y nosotros podamos obedecer y así ser bendecidos por Él. Vamos a orar esta palabra que viene aquí en el TCD. Dice así: Dios, ayúdanos a confiar solo en ti, el soberano de la vida. Cuando estemos perdidos y no sepamos hacia dónde ir, guíanos para que confiemos por completo en ti, que todo lo controlas, escuchando tu voz y dejando de lado nuestra opinión. Señor, gracias te damos en esta hora, Padre. También vienen aquí dos peticiones de oración y me gustaría que me acompañaras también
a hacer estas oraciones. Dice, hay unos 7,5 millones de diásporas coreanas alrededor del mundo. Oremos para que permanezcan unidos y puedan cumplir con su rol de ser mensajeros de la bendición, siendo buenos prójimos. La otra petición es, desde hace tiempo los jóvenes y niñas de la tribu de Kachin de Birmania son engañadas por traficantes y vendidas a China. Oremos para que se acaben todos los crímenes en contra de las mujeres. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, que podemos nosotros, Señor, acercarnos a ti a través de la oración. Y hoy intercedemos delante de ti, Señor, a favor, Señor, de todas estas diásporas coreanas alrededor del mundo, para que permanezcan unidas y puedan cumplir ese rol de ser mensajeros de la bendición. Oramos que tú bendigas sus vidas, que tú les guardes, que tú les dirijas en todas las cosas, que tú les proveas de todo, Padre, que la gracia tuya sea sobre cada uno de ellos. También oramos, Señor, por la tribu de Kachin de Birmania, para que, Señor, sea detenida toda esta maldad, Señor, de traficar y vender, Señor, a través de la pornografía, a través de los crímenes, Señor, en contra de las mujeres, Señor, de traficar y vender mujeres a China. Señor, oramos, Padre, que tú, Señor, tengas misericordia, Señor, que tú extiendas tu mano, Señor, y tú les ayudes, Padre, a hacer tu voluntad, que toques sus corazones, Padre, y seas exaltado en ese lugar, mi Dios. En el nombre de Jesús intercedemos delante de ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues ahí para terminar el versículo para memorizar, dice, yo enviaré, es Jeremías 43:10. Yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y él extenderá su pabellón sobre ellas. Pues vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo, para que podamos nosotros ser guardados por Dios y podamos nosotros ser obedientes también a su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos, Señor, pedirte que cada uno de nosotros seamos sensibles a tu voz, que tengamos, Señor, dispuesto nuestro corazón cada día para tener comunión contigo a través de tu palabra, a través de la oración, y podamos, Padre, tomar en cuenta tu palabra, tu consejo, y ponerla por obra, Padre. Ayúdanos, reconocemos que necesitamos de ti cada día, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias en este día, Señor. Oro, Padre, por tu pueblo, por Agua Viva, Señor, por cada hijo tuyo, cada familia representada, Señor, que todos, Señor, podamos estar avivados por ti, Señor, llenos de tu palabra, llenos de tu espíritu, Señor, y conectados contigo en todo momento, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.